Advertencia. Este fanfic contiene lenguaje grosero y escenas de mutilaciones. No sigue el canon de My Hero Academia y está basado en una línea de tiempo alterna, donde coexisten los eventos de Vigilantes, el manga actual, y se incluyen elementos adicionales inspirados en Chainsaw Man. Si no te gustan los fanfics que se alejan del orden original de la serie, este probablemente no sea lo que estás buscando. Pop Step, Deji y Koichi observaban la escena con una creciente preocupación. Todos, excepto Deji. ¿Y ese quién es?, preguntó, su mirada fija en el hombre de la bufanda. La mano de Knuckleduster estaba firmemente envuelta por un vendaje peculiar, listo para descargar un golpe. En su otra mano, sujetaba con fuerza la camisa de un hombre de traje y lentes, un maletín apretado contra su costado. Mira nada más y era Seread, el héroe que borra y... murmuró Knuckleduster, observando al héroe profesional con una mezcla de curiosidad y desafío. Koichi, ¿ese es un héroe? ¿Lo conoces? Preguntó Pop Step, con un tono de nerviosismo. Él negó con la cabeza. El Seread continuaba tirando del vendaje que rodeaba su cuello como una bufanda improvisada. Hoy no estoy de servicio, dijo, su voz y mirada transmitiendo desinterés, aunque una sutil molestia se insinuaba en sus facciones. Sostenía una bolsa de compras en su mano izquierda, mientras la derecha mantenía la tensión en la venda, sujetando firmemente el brazo de Knuckleduster. Solo soy un ciudadano preocupado. ¡Qué coincidencia y ya somos dos!, replicó Knuckleduster, haciendo fuerza para liberarse del agarre del héroe. Pop Step, Deji y Koichi seguían tensos. Deji, ajeno a la creciente tensión, sorbía ruidosamente su lata de cola. «Ay no, va a creer que somos villanos», susurró Koichi, su preocupación palpable. Yo ni siquiera soy amiga de ese anciano. Se defendió Pop Step, con un deje de exasperación. Deji terminó su bebida, la lanzó a un bote de basura cercano con un movimiento despreocupado y adoptó una pose ligeramente exagerada, como un héroe de cómic. «Hora de ser héroe motosierra», exclamó, mientras tanteaba el cordón de arranque en su pecho. Pop Step reaccionó al instante, tomando su mano con fuerza. No. Estás loco. Así es capaz de arrestarte. Deji, pero no debemos dejar al viejo solo en esto, insistió, su mirada reflejando una extraña mezcla de camaradería y testarudez. Deji, ir contra un héroe con licencia es un delito. Puedes ser tomado como un villano, advirtió Pop Step, intentando razonar con él. Y con tu aspecto y de villano, no dudes que te lleven al Tártaro. Una cárcel para los villanos. Deji meditó por un breve instante, su expresión tensa relajándose ligeramente. El Seread dejó caer su bolsa de comida y otros artículos del supermercado. En un movimiento rápido y fluido, se lanzó contra Knuckleduster, quien a su vez lanzó un puño directo hacia el héroe. El Seread esquivó el golpe con agilidad, utilizando su vendaje para enredar nuevamente el brazo del vigilante y jalarlo hacia sí. Con un movimiento seco, le propinó una patada en el rostro. ¡Ah! Se está peleando con el héroe. Con esto confirmo que está malito de la cabeza. Deji, sin pensarlo dos veces, se abalanzó sin activar sus poderes, dispuesto a enfrentarse al héroe. Arremetió con dos golpes rápidos, ambos esquivados con facilidad por el Seread. Sin embargo, Knuckleduster aprovechó la breve distracción para tirar con fuerza de la venda que rodeaba el cuello del héroe, lanzándolo hacia arriba. El Seread, con un control sorprendente de la situación, amortiguó su caída impactando contra el tronco de un árbol cercano. Usar su don para aumentar su resistencia y usar fuerza bruta, sería imprudente si voy de frente. Sus ojos brillaron brevemente con un rojo intenso, preparándose para la siguiente fase de su ataque. Impulsándose con fuerza del tronco, se lanzó nuevamente hacia Knuckleduster, con la intención de descargar una patada directa en su cara. Knuckleduster logró tomar su pierna justo cuando impactó en su cara. El héroe, sorprendido de que aún conservara tanta fuerza, esquivó un ataque que Knuckleduster le dirigía al rostro, retrocediendo por el impacto. ¿Por qué no le afectó?, murmuró el Seread, observando al hombre con una mirada reflexiva. Ah, ya entendí. Así que su don verdadero es sí.
理解と善悪の祭典も知らないなら光沢の前に生存競争ロードして感じ取った自然躊躇なんて恐怖なんて踏み砕く大全体のルール夢にすがるよ朝などこの星に置き場はなくて朝を生きて迎えるため絶望などここに置いてゆけ人よ誇れなき鼓動俺たちの一瞬を今に一撃打つだけゴール悲しみ悲しみだけでその怒りは神がいなくとも祈れその命燃やせDeji se lanzó al ataque, sus movimientos brutos pero directos. Soltó un puñetazo que Eraserhead bloqueó con el dorso de su mano, redirigiendo la fuerza con un movimiento fluido de su vendaje. Es rápido y esa cosa es molesta, pensó Deji, retrocediendo un paso. Knuckleduster aprovechó la breve distracción, lanzando una patada baja que barrió el suelo donde Eraserhead acababa de estar. El héroe saltó, evitando el golpe por escasos centímetros. Eraserhead respondió con un rápido movimiento de su vendaje, intentando atrapar a Deji. El chico, aunque sin la agilidad de un héroe entrenado, logró esquivar el ataque por instinto, su cuerpo moviéndose de forma impredecible. Viejo, a la izquierda, gritó Deji, lanzándose nuevamente contra Eraserhead. Knuckleduster entendió al instante. Mientras el héroe se concentraba en el ataque frontal de Deji, el vigilante se movió con rapidez hacia su flanco izquierdo, preparando otro golpe cargado. Eraserhead entrecerró los ojos, anticipando el movimiento coordinado. Desvió el puño de Deji con su vendaje y giró sobre su propio eje, utilizando la inercia para lanzar una patada circular hacia Knuckleduster. El golpe impactó en el costado del vigilante, haciéndole tambalear. Deji aprovechó el momento para intentar un golpe bajo, pero Eraserhead saltó nuevamente, elevándose por encima de su ataque. Son descoordinados, pero peligrosos por su pura agresividad, analizó Eraserhead, aterrizando suavemente a unos metros de distancia. Knuckleduster se recuperó rápidamente, limpiándose la comisura del labio con el dorso de la mano. Su mirada hacia el héroe era intensa, llena de determinación. No te creas que esto se acabó, Gruñó Knuckleduster, preparándose para otro embate. Deji, con una sonrisa salvaje en el rostro, asintió con entusiasmo. Eso. A darle más duro. ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Preguntó Popstep, su voz teñida de preocupación. Mientras la caótica lucha entre Deji, Knuckleduster y Eraserhead continuaba, el señor de traje, aún en el suelo, observaba la escena con una mezcla de terror e incredulidad. Apretó su maletín contra su pecho, como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Sin pensarlo más, aprovechando la confusión del momento, se levantó con torpeza y comenzó a correr en dirección opuesta, desapareciendo rápidamente de la vista. Knuckleduster, al ver al hombre de traje huir, frunció el ceño. Este tipo no era una amenaza menor. chico, ve por él, no dejes que se escape, Ordenó Knuckleduster a Deji, quien no lo pensó ni un segundo. Deji se lanzó en persecución del hombre de traje. Koichi, siempre el más cauteloso, lo siguió de cerca. «¡Ey, no, Deji! No le pegues. Solo hay que revisarle la lengua», gritó Koichi, con la esperanza de detener la inevitable violencia. Popstep también fue tras ellos, pero mientras corría, murmuró para sí misma. No sé por qué, pero de espaldas ese hombre me resulta familiar. Mientras seguía saltando, sacó su móvil y revisó algunas fotos de villanos que tenía guardadas. Fue entonces cuando sus ojos se abrieron de par en par. El mismo hombre aparecía en todas las fotos. Atrápenlo. Es un sospechoso. Gritó Popstep, con su voz resonando en la calle. La persecución se intensificó. El hombre de traje corría desesperado, Deji lo seguía con entusiasmo, Koichi intentaba evitar una paliza innecesaria y Popstep gritaba advertencias. Justo cuando parecía que iban a alcanzarlo, tres figuras descendieron del aire, aterrizando justo en el camino. Eran los mismos tres villanos que, apenas un día antes, habían intentado abusar de Popstep. Deji los miró, y un brillo sádico apareció en sus ojos. Sin dudarlo, tiró del cordón de su pecho, activando su modo motosierra.
Tenemos un asunto que resolver, maldito fenómeno, dijo el primer tipo, con una mueca de asco. Sí, no nos das miedo ahora, añadió el segundo, con una risa cruel. Vamos a hacerlos mierda, malditos frikis. Rugió el tercer villano, listo para la confrontación. Mientras tanto, la confrontación entre Knuckleduster y Eraserhead había alcanzado un punto inesperado. Justo cuando Knuckleduster se preparaba para su siguiente arremetida, Eraserhead se detuvo en seco. ¿Qué? ¿Ya te cansaste?, dijo Knuckleduster con una sonrisa, disfrutando de la emoción de la lucha. Eraserhead permaneció inexpresivo por un momento, luego suspiró. Perdóname. Parece que te juzgué bastante mal. Mientras no hagas mal uso de tu don, no tengo motivo para arrestarte, dijo Eraserhead, comenzando a caminar hacia su bolsa de compras de supermercado que yacía en el suelo. La recogió con un movimiento casual. Knuckleduster encendió un cigarro, el humo escapando de sus labios mientras observaba al héroe. Eraserhead se giró hacia él, su mirada aún algo fatigada. Aunque honestamente, tienes pinta de villano. Sí, me lo dicen seguido, replicó Knuckleduster, dando una calada a su cigarro. Igual tú, no es que tengas la mejor cara. Knuckleduster señaló las profundas ojeras bajo los ojos de Eraserhead, sin saber que estas eran el resultado de su agotadora doble vida como héroe profesional y profesor en la prestigiosa Academia UA. Jaja, ¿en serio? Soltó Eraserhead, una rara carcajada seca escapando de sus labios. Bueno, me retiro. Y así, sin más, Eraserhead comenzó a alejarse del lugar. En sus pensamientos, el héroe analizó la situación. Ese hombre no tiene filtros. Por ahora no puedo acusarlo de nada, pero si mi don no funcionó con él, significa que no tiene don y solo es un tipo muy fuerte. Pero sigue siendo alguien muy sospechoso, así que lo voy a reportar con la policía. Justo cuando Eraserhead pensaba en los procedimientos burocráticos, un grito agudo rompió el silencio de la calle. Mientras tanto, la batalla en la calle se había encendido. Denji, con sus motosierras zumbando en sus brazos y cabeza, era una fuerza imparable de furia. Se lanzó contra los tres villanos, sus ataques salvajes y sin técnica. «Muérete, maldito fenómeno», gritó el primer villano, intentando esquivar una sierra que pasó a centímetros de su rostro. Denji no respondió con palabras, solo con más violencia. Un corte rápido en el brazo del segundo villano, seguido de una patada giratoria que casi alcanza al tercero. Los villanos, aunque confiados en su número, pronto se dieron cuenta de la letalidad de Denji. No era un combate ordinario. Un solo error contra él significaba la muerte. Cuidado. No dejen que los corte profundo, advirtió el tercer villano, esquivando por poco una estocada que habría seccionado su pierna. Los villanos se movían con cautela, sus dones activados para esquivar y bloquear los ataques de Denji. Y uno de los villanos intentó interceptar un golpe, pero la motosierra de Denji, aunque no lo cortó completamente, lo marcó profundamente, arrancándole un grito de dolor. El impacto lo lanzó contra una pared, dejando una grieta en el cemento. «Maldita sea. Este tipo es una bestia», gruñó el villano herido, intentando levantarse. Koichi, atrapado en medio del caos, solo podía correr y esquivar. Su don de deslizarse apenas le permitía mantenerse fuera del alcance de las motosierras de Denji y de los contraataques de los villanos. «Denji, detente. No los mates», gritaba Koichi, su voz apenas audible por el zumbido de las sierras y los gritos de los villanos. Pero Denji estaba más allá de la razón en ese momento, completamente enfocado en la aniquilación de quienes habían osado tocar a Popstep. Popstep, por su parte, se mantuvo a cierta distancia, dividida entre el miedo y una extraña admiración por la ferocidad de Denji. Pero la paciencia del primer villano se agotó al ver a Koichi intentar escabullirse cerca. Con un grito gutural, el villano se transformó. Su cuerpo comenzó a hincharse y distorsionarse, sus músculos se contrajeron y su piel se endureció, formando una bola de picos afilados. No era solo una defensa, era un ataque brutal. Sin pensarlo dos veces, rodó con furia hacia Koichi, su intención era clara: aplastarlo como a un insecto. Koichi, que acababa de deslizarse para evitar un ataque de otro villano, vio la gigantesca bola de púas venir hacia él. Sus ojos se abrieron de terror. No había tiempo para esquivarla. Pero Denji reaccionó con la velocidad de un rayo. Con un rugido que era más máquina que humano, se interpuso en el camino de la bola. No intentó esquivarla, sino que chocó de frente contra ella.
Las motosierras de sus brazos se encontraron con los picos endurecidos del villano, creando una tormenta de chispas que iluminó la calle. El sonido fue ensordecedor. El chirrido agudo del metal contra la piel endurecida, el zumbido furioso de las sierras y el grito gutural del villano, que sintió la inesperada resistencia. Denji se mantuvo firme, sus piernas clavadas en el suelo, las motosierras girando a toda velocidad, intentando cortar a través de la densa masa de carne y púas. ¡Aruk! ¡Maldito monstruo! Rugió el villano, su voz amortiguada por su forma esférica, mientras intentaba ejercer más presión, buscando aplastar a Denji. La fuerza del impacto empujó a Denji hacia atrás unos centímetros, pero sus motosierras seguían girando, mordiendo y rascando la superficie del villano, aunque sin lograr un corte profundo. La batalla era una prueba de pura fuerza bruta, con Denji negándose a ceder un solo milímetro. Los otros dos villanos se quedaron momentáneamente paralizados, sorprendidos por la audacia y la resistencia de Denji. Nunca habían visto a alguien enfrentar a su compañero de esa manera. Entonces, de la garganta de Denji, surgió una voz. No era su voz habitual, sino algo más profundo, ronco y distorsionado, como el rugido de una máquina mezclado con una risa cruel y desquiciada. Era la voz de un demonio, riéndose de la impotencia de sus presas. A ver, pendejos. Sonó la voz demoníaca, cargada de una amenaza escalofriante. Si no paran esto, juro que los haré mierda. La risa en su voz era un escalofrío que recorrió la espina dorsal de los villanos. La pura intención asesina que emanaba de Denji, ahora con sus motosierras zumbando con una furia renovada, los dejó helados. No eran solo palabras. La intensidad en sus ojos, si es que podían verse a través de la sangre y las cadenas, prometía una brutalidad inigualable. El villano en forma de bola de púas sintió un temblor recorrer su cuerpo, no por el esfuerzo de Denji, sino por el terror. Los otros dos villanos se miraron, el pánico comenzando a sembrar la duda en sus miradas. Este no era un fenómeno que pudieran golpear y luego olvidar. Este era algo que podía, y quizás quería, matarlos. «Vámonos de aquí», gritó uno de ellos. Pero antes de que pudieran dar un paso significativo, dos presencias bloquearon su camino. De un lado, el Aseread y de otro era Knucklebuster. De un lado, el Aseread actuó con la eficiencia de un profesional. Con movimientos rápidos y precisos, envolvió al primer y segundo villano, inmovilizándolos antes de que pudieran reaccionar. Sus dons, si los tenían activados, se vieron momentáneamente anulados por la mirada fija del héroe, dejándolos vulnerables y sin sus habilidades. Del otro lado, Knucklebuster no perdió el tiempo. Con un rugido, se lanzó contra el tercer villano, el que aún estaba recuperándose del encuentro con Denji. Su puño impactó con una fuerza brutal en el estómago del tipo, arrancándole el aire y enviándolo a estrellarse contra un contenedor de basura con un estruendo metálico. El villano cayó al suelo, quejándose y sin poder levantarse. La amenaza había sido neutralizada. Denji, al ver a los villanos bajo control, no dudó ni un segundo. Su atención se había desviado por completo de la pelea. Los había castigado lo suficiente por ahora. Sin decir una palabra, sus motosierras seguían zumbando mientras se lanzaba a toda velocidad en la dirección en que había huido el hombre de traje, desapareciendo en la distancia. Estaba claro que su objetivo principal era aquel tipo escurridizo que había desencadenado todo el caos. Denji ya extendía una mano con sierra, listo para agarrarlo, cuando algo inesperado sucedió. El hombre, con un último y desesperado aliento, sacó una jeringa de su bolsillo y se inyectó una gran dosis de un líquido ámbar. Trigger. Su cuerpo se convulsionó, y una aura oscura comenzó a emanar de él. Pero antes de que Denji pudiera comprender lo que ocurría, el suelo tembló violentamente. De la nada, una sombra gigantesca se cernió sobre ellos. Con un estruendo ensordecedor y una ráfaga de viento que levantó escombros, el demonio murciélago se estrelló cerca de ellos, su enorme cuerpo chocando contra el pavimento, creando un cráter y sembrando el caos. Era una criatura grotesca, con alas membranosas y una boca cavernosa llena de colmillos. En la cima de un edificio cercano, dos siluetas observaban la escena con una calma inquietante. Una era la de una chica de pelo rubio y dos cuernos que sobresalían de su cabeza, esgrimiendo una guadaña roja que parecía sacada de una pesadilla. Junto a ella, un hombre alto y de aspecto rudo, con una barba grisácea y una cicatriz cosida que le cruzaba la mejilla izquierda hasta la boca. Parece que lo encontramos, dijo Kishibe con su voz áspera, el cigarrillo colgando de sus labios mientras observaba al demonio murciélago.
Power asintió, su mirada fija en el monstruo, pero luego sus ojos se desviaron hacia el caos de abajo. Se posaron en la figura transformada de Denji. Mira, anciano. Dijo Power, señalando con su guadaña de Denji. Ese tipo también tiene contrato con un demonio, huele a demonio como yo. Justo en ese momento, Koichi, Knucklebuster y Popster llegaron al lugar, deteniéndose en seco al ver la escena. El demonio murciélago era una visión aterradora, pero lo que ocurrió a continuación nos dejó aún más estupefactos. ¿Pero qué carajos? Es un demonio. Exclamó Knucklebuster, su ceño fruncido. Popster se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en la criatura grotesca y en el villano. Mientras tanto, el hombre de traje, el que había inyectado el trigger, comenzó a transformarse. Su cuerpo se hinchó a una velocidad alarmante, sus ropas se rasgaron y su piel adquirió un tono negro y correoso. Se convirtió en una figura gigante y grotesca, una masa informe de músculo y furia. En el tejado, Power observó la transformación con curiosidad. Kishibe, ¿debemos entrometernos? Preguntó Power, con un brillo en sus ojos que denotaba aburrimiento y una posible sed de sangre. Kishibe exhaló una bocanada de humo de su cigarrillo. Podríamos, pero nuestra misión principal es cazar a los demonios. De eso se encargarán los héroes. Pero Denji no esperó a que ningún héroe interviniera. Con un rugido gutural, se lanzó contra el gigante recién formado, sus motosierras zumbando. Comenzó a hacer cortes superficiales en la piel negra del tipo, arañando la superficie pero sin lograr una herida profunda. El gigante, enfurecido por la molestia, rugió y extendió una de sus enormes manos. Con una velocidad sorprendente para su tamaño, tomó a Denji entre sus dedos, apretándolo con fuerza. Ah, puta madre. No me puedo mover. Gruñó Denji, sintiéndose atrapado. Popster, viendo a su amigo en peligro, no lo pensó dos veces. A pesar del inmenso tamaño del monstruo, comenzó a dar saltos ágiles a su alrededor, una distracción vivaz y colorida que buscaba desviar la atención del gigante. De repente, una idea brillante cruzó la mente de Denji. Con un esfuerzo sobrehumano, inclinó su cabeza. La motosierra de su cabeza comenzó a girar, apuntando directamente a los dedos que lo sostenían. Con un gruñido de determinación, la activó, y la sierra comenzó a morder la carne endurecida del gigante. La motosierra de Denji, aunque con dificultad, estaba cortando los dedos. La presión disminuyó y, con un último corte, el gigante lo soltó, Denji cayendo al suelo y recuperando su libertad. Liberado de la gigantesca mano, Denji cayó al suelo, pero sin perder un segundo. Con un rugido de pura adrenalina y una chispa de malicia en sus ojos, se lanzó de nuevo. Esta vez, apuntó más bajo. Sus motosierras zumbaban con renovada ferocidad mientras arremetía contra las piernas del colosal villano. El gigante bramaba de dolor y furia, sus intentos de pisotear a Denji eran inútiles ante la agilidad demoníaca del chico. Las sierras de Denji mordían profundamente la carne negruzca del villano, y con cada corte, grandes chorros de sangre brotaban. El monstruo tambaleó, sus enormes piernas, ahora severamente mutiladas, no podían soportar su propio peso. Con un estruendo que hizo temblar el suelo, el villano se desplomó, su inmenso cuerpo colapsando ruidosamente en la calle. En el tejado, Kishibe observaba el espectáculo, su rostro estoico. Power, a su lado, ladeó la cabeza, una mezcla de fascinación y envidia en sus ojos. Interesante, murmuró Kishibe, apagando su cigarrillo. La capacidad de Denji para adaptarse y su brutal eficacia no habían pasado desapercibidas. Saltó del tejado con una sorprendente agilidad, aterrizando sin esfuerzo cerca de donde Denji acababa de derrotar al gigante. El chico motosierra, aún en su forma demoníaca, lo miró con curiosidad. Kishibe, sin inmutarse por la apariencia de Denji, sacó una tarjeta de su bolsillo y se la tiró al piso a Denji. Tienes talento, dijo Kishibe con su voz áspera. Contacta con este número si alguna vez consideras convertirte en un cazador de demonios. Denji tomó la tarjeta con su brazo, sus sierras ya desactivas pero aún en su forma de demonio, mientras Koichi, Popster y Knucklebuster observaban la extraña interacción. Kishibe, sin esperar respuesta, sacó su teléfono satelital. Sí, la ubicación está asegurada. Necesito que se encarguen de la limpieza. Tenemos un demonio murciélago y un usuario de Trigger inmovilizados, dijo por el auricular, su voz calmada y autoritaria. Luego, se giró hacia los vigilantes. Ustedes, dijo Kishibe, su mirada fría y directa. lárguense.
Los héroes estarán aquí en cualquier momento. No querrán estar presentes cuando lleguen. La advertencia era clara. Knuckleduster, con una mirada de reojo a Eraseread, quien ya se acercaba, asintió. Koichi y Popested también entendieron el mensaje. Había sido un día caótico y lleno de peligros, y la llegada de los héroes profesionales significaba problemas para ellos, los vigilantes. La noche había caído sobre la acuidad, trayendo consigo una tensa calma después del caos. En el pequeño apartamento de Koichi, el ambiente era una mezcla de alivio y confusión. Popested servía tazas de ramen instantáneo, mientras Koichi intentaba procesar los eventos del día. Deji, ajeno a gran parte de la consternación, engullía su comida con entusiasmo. Knuckleduster, sentado en un sillón destartalado, fumaba un cigarro con calma, su mirada perdida en el humo. ¿Qué era esa cosa, Knuckleduster?, preguntó Koichi, su voz aún teñida de asombro por el demonio murciélago. Popested asintió, sus ojos abiertos por la curiosidad. Sí, nunca había visto algo así, ni siquiera en las noticias. Deji, por su parte, se encogió de hombros, su boca llena de fideos. Para él, era solo otro monstruo más que cortar. Knuckleduster exhaló una bocanada de humo antes de hablar. La existencia de demonios es algo poco conocido por la gente común. Solo los héroes de alto rango o los cazadores de demonios son conocedores de ello. La prensa los cubre con usuarios de don, pero es algo muy diferente. Se tomó un momento, su mirada seria. Esas criaturas, los demonios, no tienen don. Son entidades de otro tipo. Popested y Koichi escucharon con atención, la información abriendo un nuevo y aterrador panorama del mundo. La existencia de los dones ya era un concepto difícil de asimilar para muchos, pero los demonios y eso era un nivel completamente distinto de amenaza. Entonces, ¿y el que me dio la tarjeta era un cazador de demonios?, preguntó Deji, sacando la tarjeta de Kishibe de su bolsillo y mirándola con curiosidad. Knuckleduster asintió. Lo más probable. Esos tipos operan en las sombras, manteniendo a raya a esas cosas para que no causen pánico masivo. No son héroes, pero hacen un trabajo necesario. Un silencio se instaló en la habitación, mientras cada uno procesaba la nueva y perturbadora información. El mundo era mucho más extraño de lo que pensaban, y ahora sabían que había amenazas que ni siquiera los héroes estaban preparados para enfrentar abiertamente.